Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. ¿Qué cosas son los salmos? Los salmos son poemas que se cantaban, que se cantaban, que se cantaban en la antigüedad. Y cuando digo antigüedad me estoy refiriendo al pueblo hebreo. Y estos poemas que se cantaban no es otra cosa que los salmos se musicalizaban por parte de los cantores, por parte de los cantores que después se conocieron con el nombre de salmistas. Estos salmistas no eran otra cosa que cantaban los salmos que escribían otras personas. No eran composiciones musicales. Los salmos no son composiciones musicales, son poemas. Son poemas con una métrica verdaderamente impresionante, con una métrica bella, como este mismo Salmo 121 que vamos a estar hablando hoy. Y en verdad los salmos se hacían, era la manera en que los judíos podían corregir, podían expresar sus sentimientos de alegría, de frustración, de reprensión. Pero verdaderamente, hermanos míos, esto es, en los salmos es algo bien peculiar, porque es palabra de Dios, pero los salmos no te están hablando a ti. Los salmos, el hombre le hablaba a Dios. Fíjense, el hombre Dios ponía en el hombre, en ese poeta, porque son poemas, en ese poeta ponía su revelación, o mejor dicho, su inspiración, y este poeta, guiado por el Espíritu Santo, escribía, pero estos salmos mayormente es la expresión, miren esto, la expresión de agradecimiento, por decir, la expresión de satisfacción, o sea, es la expresión de un salmista, de un pueblo que estaba agradecido por Dios, o le estaba agradecido a Dios. Estos salmos en ocasiones contaban una historia. Este Salmo 121, este Salmo 121 es un salmo, por ejemplo, es un salmo progresivo. ¿Por qué? Porque estos salmos se le llama también el salmo del peregrino, o los salmos, son alrededor de 14 salmos que se llamaban los salmos del peregrino. ¿Por qué? Porque los peregrinos cantaban estos salmos a medida que se iban progresivamente acercando a Jerusalén. Estos salmos, y vuelvo a repetir que quiero que quede claro esto, no es que los salmos no sean inspiración de Dios, sí son inspiración de Dios, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y los salmos están dentro de la palabra de Dios. Pero miren qué curioso está esto. Y lo curioso de esto está en que los salmos no es la propia palabra de Dios dicha a nosotros los seres humanos como los otros libros, sino es el resultado del beneficio de Dios, del amor de Dios, y que el salmista escribía por inspiración divina para expresárselo a Dios. O sea, los salmos pudiéramos decir que salen de Dios y regresan a Dios. ¿Por qué razón regresan? Porque esos salmos repercutían en el hombre, esa acción repercutía en el hombre, en el peregrino, y entonces el peregrino esbozaba este poema y después lo musicalizaba. Y entonces, ¿para quién era? Para Dios. Como por ejemplo, vuelvo a repetir, el propio Salmo 121 del cual estamos hablando. O sea, voy a repetírselo de nuevo porque de repente no lo entendieron y quiero que quede todo claro. ¿Los salmos son inspiración de Dios? Sí. Los salmos salieron de Dios, inspiración, salieron de Dios, pero regresan a Dios. ¿Por qué regresan a Dios? Porque es la expresión artística por medio del poeta en agradecimiento o en exaltación a Dios. O sea, regresan de Dios por inspiración y los salmos vuelven a Dios porque el poeta, el salmista, expresaba ese salmo para Dios. Es la expresión del hombre a Dios, hacia Dios. Por eso digo que es
El salmo son acciones retroalimentarias. Se retroalimentan, salen de Dios, llegan al hombre y el hombre se lo expresa a Dios. Se lo expresa a Dios. Son himnos. Son verdaderamente, hay 5 divisiones de los salmos. 5 divisiones de los salmos. Y expresan temas tales como el temor, la ira, la tristeza, la confianza, en fin. Verdaderamente muchas cosas expresan los salmos a los que los hombres expresan a Dios, pero que también conocemos que es que Dios los inspira para que ellos expresen esto. Y nunca se me puede olvidar esto. Los salmos salen de Dios, llegan al hombre y el hombre se lo dirige ¿a quién? A Dios. O sea, los salmos son de Dios y para Dios. Los salmos son así. Estas canciones se expresaban mucho en el Antiguo Testamento. Y cuando me refiero al Antiguo Testamento me refiero a Israel, porque cantaban, expresaban. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él está proclamando las bendiciones que Dios le ha dado a él. Y él está expresándole a Jehová su agradecimiento en cuanto al conocimiento que tiene de él. Y esto es muy importante tenerlo presente. Los salmos fueron muy usados en el Antiguo Testamento. Tal es el caso, por ejemplo, en Efesios 3:19 y en Colosenses 3:16. Pablo exhorta a las personas a que hablen entre ellos con salmos. O sea, que se animen, que se expresen su agradecimiento por medio de los salmos. O sea, que los salmos son una expresión de agradecimiento a Dios. Una expresión de agradecimiento a Dios. Los salmos son algo verdaderamente impresionante, hermanos míos, que nosotros tenemos que valorarlo. Los salmos están llenos de retórica. Cuando dice Jehová es mi pastor, ahí hay una retórica, ahí hay una metáfora. Jehová no es mi pastor, yo no soy una oveja. Pero él dice, Jehová es mi pastor. Está diciendo, Jehová es el que me guarda, me cuida, me protege. Yo soy su oveja. Yo no puedo andar sola. Yo no puedo andar solo porque yo soy una oveja. Ustedes conocen que los animales de las ovejas, no existen ovejas rebeldes. No hay manada de ovejas silvestres. No, todas las ovejas tienen que tener un pastor porque son muy dependientes del ser humano. Y el salmista David expresa que Jehová es nuestro pastor. Y hablando del Salmo 23, cuando dice él, Jehová es mi pastor, cuando dice él que Jehová es su pastor, Jehová es el que me cuida, Jehová es el que me protege. Yo soy dependiente 100% de Jehová. Eso es lo que está diciendo el salmista David. Y cuando Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, nos exhorta a hablar entre nosotros con salmos, sabemos que es la expresión del amor de Dios o de la sabiduría de Dios hacia nosotros y de nosotros para Dios. Es el ciclo de retroalimentación que les hablaba hace un rato. Este Efesios 3:12, y quiero Efesios 3:12, es la expresión, perdón, 3:12 no, 3:19, es la expresión que de un consejo que nos da el apóstol Pablo, que dice así, ¿no? 3:19, Efesios 3:19, que dice así, quiero leérselo literalmente, un momentito. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, perdón, 5:19, discúlpenme, que hay muchas cosas que tengo que averiguar acá. Efesios 5:19. Y dice así, el Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo le da una gran importancia a los salmos, hablando entre vosotros con salmos. Fíjate, nosotros no vamos a hacer salmos, no, nosotros tenemos que hablar entre salmos, o sea, con los salmos en nuestra boca, con himnos, con cánticos. Y Pablo se está refiriendo aquí de que muchas veces nuestras conversaciones son conversaciones vanas, pero él le da un gran valor a los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos siempre tienen un interés marcado. ¿Cuál es? Salen de Dios y regresan a Dios por medio de la alabanza nuestra. Y le da una gran importancia a los salmos el apóstol Pablo. También lo encontramos en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Y dice así, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vuelve de nuevo el apóstol Pablo a recomendar los salmos. Y lo que quiero decir con esto es exaltar y ustedes vean la importancia que tienen los salmos, pero sin embargo es lo que nosotros leemos, porque a nosotros nos gustan las historias. Y los salmos tienen un lenguaje muy rebuscado, que es lo que yo le decía, retórica, que en ocasiones no lo puede entender. Pero la expresión de los salmos, hermanos míos, la expresión de los salmos salen, acuérdense, esto nunca se nos puede olvidar, vienen de la sabiduría de Dios para que nosotros la entendamos y expresemos la sabiduría, que esa sabiduría de Dios hacia nosotros en expresión de agradecimiento, de súplica, en fin, como decíamos, de tristeza, de confianza, como decíamos anteriormente. Muy importante los salmos. Pudiéramos hablar mucho de los salmos, pero no es mi intención hablar de los salmos, sino que ustedes se lleven una idea de cuán importantes son los salmos. Al punto que el propio Jesús hablaba de los salmos. El apóstol Pablo les exhortó a dos iglesias, a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Éfeso, los exhortó a que hablaran con salmos, porque los salmos tienen mucha sabiduría. Los salmos vienen de Dios, es como, vuelvo a repetirlo, Dios es como la medicina que nos da Dios, pero que la usemos y después se la devolvemos a Él, porque está lleno de confianza. Está llena de confianza. ¿Quién para conocer a Dios que Dios mismo? ¿Quién para conocer a Dios que Dios mismo? Dios, no existe un ser que conozca más a Dios que Él mismo. Porque no existe un ser que sea soberano, que sea eterno como lo es Dios. No hay un símil. Dios no tiene un símil. Dios es único. Y como único, Él se conoce a sí mismo. Es el único que conoce a Dios, es Él mismo. Y entonces, en la sabiduría de Dios, Él se la da a los salmistas para que animen, para que exhorten, para que expresen su tristeza, su confianza, para que expresen, pero Dios se lo da. Y el salmista entonces lo versifica, lo hace poema y luego lo canta. ¿Pero a quién se lo canta? A Dios mismo. A Dios mismo. Es importante conocer esto. Es importante que los salmos, nunca desechemos ningún salmo. Todos los salmos son importantes. No tratemos de conocerlo todo, porque nos va a costar trabajo. No es que no lo podamos hacer, porque es la palabra de Dios revelada a nosotros. Esa es la Biblia, lo podemos entender. Pero los salmos, lo que tenemos que hacer es saber que eso me hace falta. Es una medicina. Es una medicina que yo me la tomo, me sano y después se la devuelvo a Dios. Esa es la idea que quiero transmitirle de los salmos. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo a las dos iglesias de Colosas y de Éfeso.
Nosotros hace la semana pasada estuvimos hablando, el viernes de la semana pasada, si mal no recuerdo, estuvimos hablando sobre algo que a mí me llamó la atención porque el lunes volvimos a tocar eso, y es el hecho de conocer a Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios no porque nos convenga, que de hecho nos conviene, pero nosotros obligatoriamente conocemos a Dios por mandato de Él. Y vimos, el viernes de la semana pasada vimos cómo Dios se daba a conocer constantemente o le transmitía a las personas: necesito que me conozcan. Y esto es muy importante. Nosotros debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios. Y quiero que entiendan esto. Nosotros debemos conocer a Dios porque Él nos manda a conocerlo. Él nos manda a conocerlo. Hay muchas personas que dicen: no, yo con saber de que Cristo murió por mí, punto. Yo creo que no, estás en un error. Estás en un error. ¿Por qué digo que estás en un error? Porque Dios mismo nos manda a conocer. Y dimos en ese día, dimos muchos pasajes donde Dios expresaba la necesidad que tenía, no Él, sino nosotros, de que lo conociéramos. De que lo conociéramos. Porque si nosotros no conocemos a Dios, no podemos tener confianza en Él. El lunes, eso fue viernes, el lunes hablamos de qué cosa era conocer a Dios. Y decíamos que conocer a Dios era saber quién era Él y de lo que Él era capaz de hacer. Si yo conozco quién es Él, yo voy a saber de lo que es capaz de hacer mi Dios. Si yo no conozco, muchos de ustedes visitan, no los conozco. Espero, añoro, estamos luchando para ver si nos conocemos físicamente algún día, por lo menos por Meet, estas plataformas virtuales que hay. Estamos tratando. Yo quiero conocerlos, pero cuando yo los conozca a ustedes, algunos los conozco por teléfono, por las visitas que les he hecho. Pero cuando yo los conozca a ustedes 2, 3 días, 4 meses, 5 meses o años, como conozco a los hermanos de acá de la iglesia, los más antiguos, aparece en mí un conocimiento de tal manera que yo sé lo que es capaz de hacer Marco, que yo sé lo que es capaz de hacer Katy, que yo sé lo que es capaz de hacer cada uno de los hermanos que están acá con nosotros hace varios años. Yo conozco, yo sé, ¿por qué? Perdón, yo sé, ¿por qué? Porque los conozco. Porque los conozco. Imaginemos esta escena. Hay alguien que le tiene miedo a las serpientes. Que le tiene miedo a las serpientes. Y yo estoy en un hoyo, en un hueco lleno de serpientes. Y vamos a suponer que el hermano Marcos Camavilca le tiene miedo a la serpiente. Como yo conozco a Marco, yo sé que podrá venir cualquier persona menos Marco. ¿Por qué? Porque Marco le tiene miedo a las serpientes también. O sea, yo no puedo esperar la ayuda de Marco, y esto que me disculpe Marco, yo no puedo esperar la ayuda de Marco a que me socorre de una serpiente que me va a atacar, porque él le tiene miedo. ¿Y por qué yo no pienso en Marco que va a venir? Y si viene me sorprende, pero Marco, tú, ¿cómo vas a venir si tú le tienes miedo a la serpiente? Porque lo conozco. Porque lo conozco. Cuando yo les hablaba la semana pasada, perdón, la semana antes pasada, el viernes de la semana pasada, mejor dicho, el viernes de la semana pasada yo le dije que era necesario conocer a Dios y que Dios decía: tienen que conocerme. Tienen que conocerme. Cuando fuimos al faraón, decíamos: Dios se manifestó al faraón para que lo conociera. ¿Por qué? Porque las personas están equivocadas, están adorando a otros dioses. Y el único Dios que existe, verdadero, no hay dioses, nada más que uno. Ese es Jehová. Los otros no son dioses, son demonios que se han disfrazado de dioses. Son demonios. Y otros que el hombre le ha dado la categoría de dioses. Hermano, es claro, escuchen esto, no puedo olvidársenos esto, que hay un solo Dios. Y todos los otros que dicen que son dioses, como por ejemplo San Martín de Porres, que no es un dios, un santo, pero, o quien dice Confucio, o quien dice Buda, o quien dice Mahoma, no son dioses. Estos no son dioses, son seres humanos, lo que el hombre le ha dado la categoría de dioses.
Le has dado la categoría de Dios. Dios solamente hay uno. Y por eso Dios se manifiesta a las personas y dice, es necesario que me conozcan. He venido a hacer esto para que me conozcan. Yo me lo he manifestado a ustedes para que sepan que yo soy el Dios de Israel. Para que me conozcan. Si el mundo algún día conoce a Dios, si el mundo algún día conoce a Dios, el mundo va a cambiar 360 grados, completamente. ¿Por qué? Porque va a saber, si lo conoce, y conocer es conocerlo. Lo conocer no es, acuérdense lo que decía Job, de oídas te había oído, ahora es que mis ojos te ven, ahora es que te conozco. Cuando yo conozco a alguien, a alguna persona, yo la conozco, yo necesito tiempo. Yo necesito que esa persona se me revele. Yo tengo vecinos aquí cerca de mi casa que no los conozco. Vivimos 13, 14 años acá en este barrio. Y hay algunos que yo los conozco, que tal, pero no los conozco a fondo, ni puedo decir que los conozco porque nunca se han manifestado conmigo. Nunca me han abierto la puerta de su vida para conversar conmigo, nunca. Hay otros que sí, pero otros no. Yo no puedo decirte que yo conozco a ese vecino. Y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo por su casa. Pero es muy importante conocer, y vuelvo a repetir esto, es muy importante conocer quién es Dios, conocerlo de verdad. Interiorizar, conocer, intimar con Él, ver lo que es capaz de hacer. Cuando yo conozco a Dios, sé lo que es capaz de hacer. Y no hay nada que me pueda detener, ni hay nada que yo no pueda resolver. Y no hay pecado que me pueda, o diablo que me pueda instar a pecar, a salirme del camino. Por eso es que la Biblia dice, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Aumentar nuestra fe o escuchando, conociendo de Él. Cuando yo soy capaz de saber quién es Dios, como decimos allá en mi país, otro gallo canta. Otro gallo canta. ¿Por qué otro gallo canta? Porque ahora yo entiendo las cosas. Hace 80 y tantos días que estamos aquí en este lugar. Y hay muchas cosas que ustedes aprendieron o que han aprendido. Y hay muchas convicciones que ustedes tienen y otras opiniones y otros conceptos que ustedes han cambiado de la vida. Lo han cambiado. ¿Por qué? Porque han conocido a Dios. Porque han conocido a Dios. Algunas personas no creen en Dios porque no lo conocen. Porque no lo conocen. Y Dios constantemente dice, conóceme. Necesito que me conozcas. Hay muchas personas en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de muerte, que hay más de 5.000 muertos, hermano, acá en el Perú. Esto verdaderamente es horrible. Más de 5.000 personas han fallecido producto de este virus. Cuando yo veo cuántas personas se han ido sin conocer a Dios. Y yo cuando conozco a Dios me doy cuenta que nosotros somos las personas indicadas para hablarle a otras personas. Somos nosotros. Y hay algo que me llama la atención. Cómo las iglesias a lo largo y ancho de este mundo han venido mucha gente, a pesar de que, fíjense, a pesar de que no están funcionando, mucha gente viene a las iglesias. En nuestra iglesia, por decirle un ejemplo, yo sé que no se manifiestan las personas que han venido. Unas han llegado y se han ido, otras no quieren manifestarse, otras llegaron, no les gustó y se fueron, y así sucesivamente. Pero les puedo contar de que desde que empezamos, más de 200 personas han entrado al grupo o han entrado a la iglesia. Más de 200 personas. Más de 200 personas. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente tiene ¿qué cosa? Tiene miedo. La gente tiene deseo de buscar a Dios. Y anda buscando quien le hable de Dios. La Biblia no los habla. La Biblia no los habla. En Timoteo, Pablo se lo dice a Timoteo. Le dice a Timoteo que en los postreros tiempos habrá comezón de la palabra. La gente quiere averiguar sobre la palabra. La gente viene a buscar. La gente se interesa. La gente porque él sabe que conociendo a Dios, él va a alcanzar beneficios. Lo sabe.
Hay una hermana que contaba un testimonio hace unos días y decía, gracias le doy a Dios que poco a poco Dios me ha ido recuperando mi salud y hoy día estoy muy bien. Y es una hermana que tenía COVID-19. Y le daba gracias a Dios. Esta mujer conoce a Dios. Si alguien le dice, Dios no sana, ella le va a decir, Dios sí sana. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo soy testigo de que Él sí sana. Yo tuve COVID-19. Algunas amigas, algunos amigos estuvieron conmigo, ya murieron, pero yo no. Porque fue mi Dios. Ese Dios que tú dices que no sana, te digo que sí sana, porque yo fui sanada por Él. Esta mujer conoce a Dios. Es muy importante conocer a Dios. Pero hoy día se hace muy difícil conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hablando de cosas, de muchas cosas, y un poco que confunde, y vuelvo a decirle, confunden a las personas que andan buscando a Dios. Una gente viene y dice, no, para estar en esta iglesia tienes que poner un diezmo no sé cuánto. Pero otros dicen, no, para entrar en esta iglesia tienes que ponerte una falda que te arrastre al piso. Otro dice, no, para andar en esta iglesia te tienes que meter 4 días en ayuno y oración. Lo que hacen es estorbar el evangelio. Legalistas, hijos de Satanás, que vienen a confundir, son Zambalá y Tobías, vienen a confundir. Y hoy día la gente no tiene claro quién es Dios. Hay personas que dicen que tienes que hacer esto porque no tienen, pero si nosotros vamos a la palabra, y especialmente a los salmos, nosotros nos vamos a encontrar que verdaderamente, hermanos míos, y oigan bien esto, que verdaderamente podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios. Y vuelvo a repetir, ¿necesitamos conocer a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice, hace falta que me conozcan. Cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos míos, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Porque sabemos de lo que es capaz de hacer Dios. De lo que es capaz de hacer Dios. Él es capaz de libertarte de un demonio. Cuando conversaba el otro día con Andy me decía, pero es asombroso cómo mi hermano, el más pequeño, 12 años tiene su hermano, el hermano de Andy. Y de buenas a primeras empieza a gritar, me quemo, me quemo, me quemo. ¿Y qué pasó? Nadie lo tocó, no pasó nadie. Y él después contaba en el testimonio de que eran dos sombras negras que venían para arriba de él y lo ocuparon. Y bueno, daba un testimonio que de repente ustedes lo han escuchado. Y conversando ya después acá en la casa, decía, ¿cómo entró ese demonio allí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que una persona diga, me quemo, me quemo, me quemo, si él no está quemándose con ningún fuego? No hay fuego en el cuarto. Pero cuando tú conoces a Dios, tú conoces un horizonte, un mundo espiritual. Y necesitas entonces depender de Él. Por muchos años yo pensaba y yo no creía que yo tenía que depender de Dios. Yo dependía de quién, de mí. Yo dependía de quién, de mi bolsillo. Dependía de mi título. Dependía de ser un profesional. Dependía de que yo tengo un estatus social. Soy un universitario, me gradué. Soy un universitario, soy un profesional. Yo dependía de eso. Pero cuando conocí a Dios, o empecé a conocerlo, mejor dicho, se me abrió un horizonte y yo empecé a conocer cosas que nunca en la vida pensé que existían. Y a medida que iba conociendo a Dios, iba conociendo esas cosas y me di cuenta que yo necesitaba de Él. Ahora entiendan por qué razón Dios dice, es necesario que me conozcan. Porque en resumidas cuentas es para nosotros el beneficio. El beneficio de conocer a Dios no es para Dios, es para nosotros. Es para nosotros. Cuando yo conocí a Dios me di cuenta de que había un mundo espiritual. Me di cuenta de que muchas cosas que me atormentaban, Él me las quitó. Él me las quitó. Y me dijo, ¿por qué entraron y por qué salieron? ¿Y cómo salieron? Muchos de ustedes, hermanos míos, muchos de hermanos, incluso cristianos, no saben porque no conocen a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Obligatoriamente tenemos que conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que estamos en un mundo diferente y que necesitamos solamente de Él.
¿Saben por qué los hermanos? ¿Saben por qué hay tanta gente en las iglesias hoy día? Porque tienen una necesidad. Y ellos saben que Dios es el que le va a solucionar el problema. Y pregúntale a cualquiera, ¿por qué vienes a la iglesia? No sé, no entiendo, pero hay algo que me llama. Necesito paz, necesito palabra, necesito algo que me reconforte. Porque Dios puso en nosotros el conocerlo a Él. Recuerda que Adán y Eva conocieron a Dios cara a cara. Y el pecado lo quitó. Y en el subconsciente de todo ser humano existe la necesidad o el conocimiento de la necesidad que nosotros tenemos de conocer a Dios. Cuando hay problemas, todo el mundo mira al Altísimo. Todo el mundo mira para arriba y le dice, Dios mío, ayúdame. Diosito, Diosito lindo, ayúdame. Porque sabe que hay un Dios, pero no lo conoce. Muchos cristianos, como Job, dicen, de oídas te había oído. Pero ahora, después de la prueba, mis ojos te ven. Ahora es que te veo. Ahora es que te veo. Ahora sé lo que eres capaz de hacer. Ya yo sé quién eres tú. Y cuando tú conoces a Dios, no te separarás nunca de Él. ¿Por qué? Porque Dios es la solución de todos tus problemas. Él dará solución a cada uno de nuestros problemas. Y esto verdaderamente, hermano mío, es muy, 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 muy bueno hacerlo, conocerlo. Conocerlo. Es muy bueno. Ahora, muchas personas saben que existe Dios. Muchos hombres y mujeres saben que en las iglesias me puedo encontrar con Él. Pero cuando llego a la iglesia no me enseñan lo que tengo que enseñar. Hoy conversaba con un hermano que nos visitó, que era de provincia, y me decía, estuve yendo cuando llegué acá a la provincia de nuevo, pastor, a otra iglesia, pero hubo problemas ahí y desde entonces ya no he ido más a la iglesia. Me decía el hermano Roberto. Qué pena, porque no le enseñan lo que tienen que enseñar. ¿Qué es lo que están enseñando hoy? No sé, verdaderamente no sé. Nosotros necesitamos toda la enseñanza que nos dan en las iglesias. Tenemos que saber que es para conocer a Dios. Porque es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Y las personas quieren conocer a Dios porque saben que esa es la solución de su desesperación, de sus miedos, de sus terrores, porque algunos padecen hasta de terrores. Ellos saben que pueden, que encuentran, pero cuando llegan a las iglesias, vuelvo a repetirle, no se le dan, no se le dan, no se le dan. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que enseñar es que la gente conozca a Dios, que la gente conozca a Dios. Y hay formas de conocer a Dios. ¿Cuál es? Claro, ¿cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Una forma grande de conocer a Dios es este Salmo 121. Este salmo bello, este salmo maravilloso, es un salmo gradual que va, es un salmo del peregrino. Y quiero leérselo, este salmo 121, que se le llama también el salmo del peregrino. Ya nosotros conocimos hace unos días qué cosa era un peregrino. Un peregrino es una persona que camina hasta llegar ¿a qué? A su destino, al destino de su peregrinar. De su peregrinar. Antes era dentro de la ley mosaica, o mejor dicho, judía, estaba el hecho de que un día al menos tenías que subir a Jerusalén al año. Un día al año había que subir a Jerusalén. Y la gente no tenía transportes como hoy día. Y entonces ellos iban, imagínense, uno que vive en Berseba o otro allá al norte, en Lais, tenían que caminar largas jornadas y pasaban de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, con el objetivo de llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Eran peregrinos que iban de pueblo en pueblo hasta llegar a Jerusalén. Y cuando llegaban a Jerusalén, Jerusalén estaba en un lugar alto. Por eso se le llama a los judíos, se le llama sionista. ¿Por qué? Porque Jerusalén está encima de un monte, el monte de Sión.
arriba de una loma, de una montaña, de un cerro, donde todas las personas que vienen ven a Jerusalén a lo lejos, ven las rocas, ven la montaña de Jerusalén, ve el monte, la montaña, el cerro, donde está enclavada encima, un altiplano. Allá arriba está Jerusalén, en el altiplano del monte de Sión. Allá arriba está Jerusalén. Y entonces todos esos peregrinos que iban desde allá de Nazaret, de Capernaum, de al sur de Berseba, de Jericó, todos iban caminando, porque tenían que ir al menos una vez al año allá a Jerusalén. Y entonces ellos veían, estaban cansados, las jornadas eran de días, iban cansados. Y este salmo del peregrino, que se le llama así el Salmo 121, al ver el peregrino a Jerusalén así a lo lejos, que todavía falta por lo menos 2 jornadas, pero lo veían ya desde lejos, entonces ellos alzaban la mirada y alzaba el salmista la voz. El salmista se ponía al lado de este peregrino y el salmista escribía: alzaré mis ojos a los montes. Y preguntaba: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se respondía a sí mismo y decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El verso 3 dice: no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué belleza de salmo, hermanos. Qué hermosura de salmo. Qué métrica, qué belleza. No sé si ustedes se darán cuenta si están emocionados. Yo estoy emocionado porque es algo que salió de Dios. Me limpió, me libró, me enseñó y volvió a Dios, porque esto es para Dios. Pero quiero analizar con ustedes este salmo del peregrino, este salmo que va avanzando. A medida que avanza el peregrino se va dando cuenta, pero este salmo que ya conocemos que es para el peregrino, que él ve de lejos a la ciudad de Jerusalén y dice: bueno, ya estoy cerca, pero ahora cuando llegue a la ciudad de Jerusalén, ¿qué hago? Porque allí no conozco a nadie. Y él entonces dice: alzaré los ojos a los montes. Y él ve a Jerusalén a lo lejos. Pero él dice: pero aún cuando llegue a Jerusalén, ¿quién me va a guardar allí? Allí hay ladrones, allí hay mucha gente mala. Allí hay mucha gente que quizás las cosas sean caras. ¿Cuántas cosas pregunta el peregrino? El peregrino no tiene plata. El peregrino ha caminado porque no tiene plata. ¿Qué me esperará en Jerusalén?, diría el peregrino. El peregrino dice: alzaré los ojos a los montes. Miren qué comparación. Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando llegue a Jerusalén, ¿estaré protegido? No. Y entonces reflexiona y dice: mi socorro viene de Jehová. Ese sí me va a socorrer. Mi socorro viene de Jehová. Y cuando tú analizas estas partes que vamos a analizar ahora, del verso 2, quisiera que ustedes lo vieran, fuera la Biblia y lo buscaran. Dice: mi socorro viene de Jehová. Y ahora, ¿qué dice después? Que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que me muestra este término, que hizo los cielos y la tierra? Me está dando a conocer a Dios. Pregunto: ¿Jehová será mi socorro? Claro. ¿Por qué? Porque si él hizo los cielos y la tierra, claro que puede ser mi socorro también. Y ustedes pueden darse cuenta, hermanos míos, que el salmista está diciendo: todo lo que hace Jehová por él, y no es otra cosa que enseñar quién es Jehová a las personas. Si tú y yo somos la primera vez que leemos este salmo,
podemos decir, voy a alzar los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso está claro. ¿Por qué viene de Jehová? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Dice más adelante, no dará tu pie al resbaladero. O sea, no vas a resbalar. No vas a caer. ¿Por qué? Porque no se dormirá el que te guarda. Él no va a permitir que tú resbales, porque Él no duerme. Él te va a guardar siempre, de noche y de día. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tú eres Israel, le decía el salmista al peregrino. Tú eres Israel. Sí, yo soy Israel. Pues ese hombre, esa persona, ese Dios, nunca se adormecerá. Nunca se adormecerá. Y no es lo mismo dormir que adormecerá. Adormecerá es como estar ahí medio adormecido. Bueno, ustedes conocen. Jehová es tu guardador. Y mira, lo vuelvo a decir ahora. Mira cómo le enseña. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Mire, sigue enseñando. Dice, el sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque Él es tu sombra, tu mano derecha. Él es tu guardador. Y estos dos últimos versículos son bellos. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Nosotros, hermanos míos, nosotros estamos pasando por una situación bien difícil. Bien difícil. Y este es un salmo que entra dentro de la categoría del salmo, es un canto de confianza. Y este salmo de confianza te dice que a pesar de que estés pasando con las cosas malas, las cosas te vayan mal, a pesar de que las cosas te vayan mal, Jehová está contigo. No importa. Y es un salmo, como bien decía, que cuando tú lo lees te da confianza. Créanme, les voy a contar un testimonio rápido que creo que algunos ya lo saben. El menor de los hijos míos, Dan, estaba por nacer. Y nosotros estábamos pasando una situación económica bien difícil en mi país. Bien difícil. Con decirle que no teníamos una cuna para acostarnos. Era bien difícil. No teníamos comida. No teníamos espacio para poner la cuna. Vivíamos tan pequeño el cuarto. Y Dan estaba por nacer. No teníamos dinero. Tal es el caso, hermano, que para que Arily diera luz, tuvimos que caminar cerca de 2 kilómetros, porque no había un taxi, ni había nada que nos llevara, y si lo había, no había dinero para ir. Y Arily y yo tuvimos que ir caminando 2 kilómetros, quizás más, hasta el hospital materno donde le iban a hacer el parto. Arily estaba soltando el agua, porque había roto su saco amniótico, o su fuente, como ustedes le dicen, y íbamos caminando. Y me acuerdo todavía, cierro los ojos y me acuerdo del lugar donde estábamos. Porque yo decía, Dios, va a nacer este niño, pero no tengo canastilla ninguna. Y yo recién empezaba en los caminos del Señor, estábamos empezando en las cosas de Dios. No teníamos un conocimiento bíblico, no hablábamos con salmos ni con himnos, teníamos otra formación. Y a medida que iba caminando en esa calle que íbamos bajando, era una bajadita, el Señor me dijo, alzaré los ojos a los montes. Él me habló de este salmo. Yo no sabía dónde estaba, no conocía su número. Pero Él me susurró al oído y me dijo, alzaré mis ojos a los montes. Y yo después dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y establecimos un diálogo. Yo le decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él me decía, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo decía, Dios, qué clase, qué belleza.
Hermano, yo le decía que era un salmo de confianza. Créame sinceramente, hermano, me dio una confianza asombrosa, asombrosa. Señor, si tú me susurraste este salmo, por algo es. Para no alargar el testimonio, Dios ha sido bueno con este muchacho. Dios le ha dado muchas cosas a este niño. Y ya de adulto le sigue dando. Porque Jehová es nuestro guardador. Jehová, Él es el que da el socorro. Muchos peregrinos iban allí y miraban, ya estoy llegando. Ya, pero cuando llegues allá, ¿qué vas a alcanzar? Allá es otra cosa. Allí de repente encontrarás agua un poco fresca, pero de repente no vas a poder dormir en una cama. Pero él dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y yo les decía, estamos viviendo un tiempo incierto. Yo tenía en ese tiempo del testimonio un tiempo incierto. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de cómo voy a criar a este muchacho? No tengo dinero, no tengo espacio, no tengo nada. ¿Qué hago, Dios? Tenía incertidumbre. Pero este salmo vino a mi vida porque es un salmo de confianza. Acuérdense, confianza se lo dio Dios al salmista. Lo expresó. Nos aprovechamos de él y ahora se lo damos a Dios de nuevo. Esos son los salmos. Y nosotros estamos pasando por una incertidumbre. No sabemos si vamos a ser contagiados. Como les decía, más de 5.000 muertos. La cifra de contagiados crece incontrolablemente. Incontrolablemente. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos si voy a tener la suficiente economía para atender a mi familia. No sé si me van a botar o no me van a botar de mi casa. No sé si cuánto durará esto. Ya se habla de hasta septiembre. Se habla tantas cosas, hermanos míos. Estamos, el mundo entero está desesperado. Nos dicen muchas cosas, no nos dan esas cosas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No sabemos dónde van las personas. No sabemos qué es lo que tengo que hacer. Si estoy enfermo, ¿a qué hospital voy a ir? Si tengo que echarme unos análisis, ¿dónde están los hospitales donde me pueden hacer análisis? ¿Están suspendidos toda actividad fuera del coronavirus? ¿Está detenido todo? Como que el cáncer se tiene que detener porque hay coronavirus, te tienes que detener. Como que cuántas enfermedades están detenidas. Y como quien dice, detente, ahora no puedes obrar enfermedad. Y eso no es así. El encierro nos está causando estados de estrés, que nos sentimos enfermos y a las 4 o 5 horas se nos quita todo y estamos bien. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y lo mejor o lo peor que tiene todo esto es que no sabemos cuándo va a cambiar y que todas las esperanzas están truncadas, están detenidas. Y en medio de esta situación, hermano, por eso escogí este salmo para decírselo. En medio de esta situación, donde no tengo trabajo, donde yo no sé si va a desaparecer mi plaza, donde yo no sé si va a desaparecer mi relación con los vecinos, porque mi vecino hasta ahora me ha ayudado, pero ahora ya no tiene y ya no me puede ayudar. O mi familia de allá de provincia ya no me puede ayudar porque ellos están peor que yo. O sea, es algo traumático lo que está viviendo el mundo en estos días. Pero este salmo, el salmo de la confianza, que dice, a pesar de que los tiempos sean malos, no me interesa, yo te doy confianza porque yo soy Jehová. Y es bueno que este salmo lo copies, lo tipees, yo no sé, que lo pongas en tu refrigerador, que lo pongas enfrente a tu cama, lo pongas en la sala, pero este salmo es un salmo que te va a devolver, porque acuérdense, ¿qué es lo que hacían los hebreos con los salmos? Los recibían de Dios, los cantaban para Dios, pero recibían el beneplácito del ánimo, de la confianza. Eso es el salmo. Yo no puedo crear un salmo, no puedo tener un salmo en mí sabiendo que no viene de Dios. Esto viene de Dios porque es palabra de Él.
Pero este salmo viene a restaurarme espiritualmente. Y ahora después yo se lo canto a Dios, porque el salmo es para cantárselo a Dios, no es para ti. Y este salmo, lo primero que te dice es, miren, alzaré los ojos a los montes. El peregrino levantaba los ojos a los montes, al monte de Sión, y veía Jerusalén. Y ahora se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya estamos en junio. Pronto se va a ir junio y vendrá julio. Después vendrá agosto. Y estamos viendo, a lo lejos, estamos viendo diciembre. Final del año. Hermano, te quiero hacer una pregunta. Diciembre es el final del año, sí. Del 2020, sí. Pero es el final de este periodo de crisis, este periodo de tribulación, este periodo de tanta muerte. ¿Es el final diciembre? ¿Tú estás seguro? No estamos seguros. Y el salmista dice, alzaré los ojos mis ojos a los montes. ¿Vendrá mi socorro de esos montes? Y acuérdense que él está mirando al monte de Sión, a los montes de Sión. ¿Vendrá el socorro mío de ahí? Cuando llegaré allí, ¿tendré el alivio? No voy a tener el alivio. ¿Por qué? Porque el alivio mío viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miremos a diciembre. Miremos, alcemos los ojos y miremos a diciembre. ¿La solución de nuestros problemas terminará en diciembre? ¿O empezará otra plaga más o otra recesión más? No, no esperes en diciembre. No. Cuando alces los ojos a los montes, de él no va a venir tu socorro. El socorro tuyo y mío viene de Jehová. La situación no está en los respiraderos, la situación no está en comprar equipos para hacer oxígeno. La situación no está en que te paguen más o te paguen menos. La situación no está en que te venga una ayuda o una donación de los Estados Unidos o de Europa. La solución no está ahí. La solución no está en lavarte las manos solamente. La solución no está en tener un estricto protocolo de salud en tu casa. Mi socorro viene de Jehová. ¿Y por qué viene de Jehová? ¿Por qué yo tengo que tener la confianza de que mi socorro viene de Jehová? Ajá, viene de Jehová porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Él no podrá ayudarme? ¿No podrá ayudarme el que hizo los cielos y la tierra? Creo que sí. Ese Dios es el que sanó a la hermana Nancy. Ese Dios es el que trajo consuelo a la niña de Sarita. Ese Dios que hizo, que te dio el socorro, te lo dio no porque Él dijo yo lo doy y se lo doy a uno y a otros no. Él lo da porque yo lo conozco. Él hizo los cielos y la tierra. Y dice, ese Dios no va a dar tu pie al resbaladero. Él, en estos momentos, hermanos míos, la iglesia está pasando por un periodo de apostasía. Y creemos que van a venir más tiempo de apostasía. Religiones nuevas, posiciones doctrinales nuevas. Por eso hablamos de doctrina en estos tiempos. Pero si tú estás agarrada de Él, si tú lo conoces, Él no va a dar tu pie al resbaladero. No vas a tropezar ni vas a caer. No se va a dormir el que te guarda. Él va a ser día y noche, todos los días. Hay veces que pensamos que Dios está conmigo una semana sí, una semana no. No, Él no dormirá. Ni por la noche, ni por el día. Él no se dormirá. Él no se adormecerá. No se dormirá nunca. Él es tu guardador, iglesia. Él te guarda. Si hasta ahora no has sido tocado, si hasta ahora has podido, pasándote 2 meses y tanto sin trabajar y has vivido, porque Él es tu guardador. Si hay algo que nunca te deja a ti, es tu sombra. Tú tienes tu sombra. Cuando el sol te da y miras a tu derecha, si el sol sale por la izquierda, tú ves tu sombra a mano derecha. Y dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar. Por mucho que tú te muevas y quieres alejarte de la sombra siempre va a estar ahí. Eso es una comparación. Él siempre va a estar contigo, así como la sombra está contigo siempre. Cuando tú no quieres que tener sombra, por mucho que te mueva, ahí va a haber sombra, a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque Él es tu guardador, porque Él hizo los cielos y la tierra. Jehová te guardará de todo mal. Cuiden esto. Él guardará tu alma. Él va a cuidarte de que tú no tomes malas decisiones. Jehová guardará tu salida y tu entrada todos los días cuando te vas para el trabajo, desde hoy hasta siempre. Ese es tu Dios. Ese es tu Rey. Este es el soberano Dios que hemos escogido. El único Dios. El único Dios. El salmista de este salmo, hermano mío, es un salmo, como decía, un salmo gradual. Es un salmo que tú vas entendiendo. Te está dando a conocer quién es y todos los beneficios que te trae. Él te da a conocer quién es Él y todos los beneficios. ¿Podrá acaso traer socorro a mi vida un Dios que hizo los cielos y la tierra? Si hizo los cielos y la tierra, ¿no lo hará? ¿No lo hará? ¿No te traerá socorro? Creo que sí. Cuanto más conocemos a Dios, más creemos en Él y más confianza, aun cuando estén las cosas malas, aun cuando estén las cosas peores. Nosotros no sabemos lo que puede pasar en agosto. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en septiembre. Pero quiere que le diga una cosa. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. Jehová me va a guardar de todo mal. Él me guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora para siempre. ¿Por qué tengo tanta confianza en Dios? Porque lo conozco. Este salmo tiene esa característica, que te da a conocer quién es Dios. Ahora entienden por qué Dios dice, ¿es necesario que me conozcan? Porque cuando yo conozco a Dios, yo me doy cuenta de lo que es capaz de hacer Él. Y cuando me doy cuenta de lo que es capaz de hacer Él por mí, entonces yo estoy confiado. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora para siempre. De que van a venir las malas noticias, van a venir. Pero por sobre todas las cosas, yo conozco a ese Dios. Yo lo conozco, yo sé quién es. Ya lo conozco y lo que es capaz de hacer. Él me guarda. Él no va a permitir que me cause mal nada. Él no duerme. Siempre está despierto a mi lado. Él no permitirá que mi pie resbale. Ese es tu Dios. Tiempos difíciles, agárrate del Dios que tú conoces. Pero si no conoces a Dios, si solamente lo tienes de oída, vas a fracasar y vas a dudar de Él. Por eso te digo, es importante venir a estos tiempos porque aquí conoces quién es Dios. Conoces quién es Dios. Yo conozco un Dios que cuando Pedro se estaba hundiendo, Él encima de las aguas lo salvó. Yo conozco un Dios que abrió un mar, el mar rojo, lo abrió. Yo conozco un Dios que sanó enfermos, que limpió leprosos. Yo conozco un Dios que me dio una promesa y me dice, yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo lo conozco. ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque yo conozco a Dios. Pero las cosas están mal. Dicen que van a haber más restricciones. Dicen que no va a haber comida. ¿Sabes? Sigo tranquilo. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios. Iglesia, te hace falta conocer a Dios. Nos hace falta conocer a Dios. El Salmo 121 me dice quién es Dios. Por eso tenemos que confiar en Él. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.